chicos, les doy la bienvenida una vez más a este su curso de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos en C++. Les recuerdo que este es la primera parte de este curso, ¿no? Donde estamos viendo los fundamentos únicamente. Y bueno, también aviso que pues ya hay una página web por ahí que les voy a dejar en la descripción el enlace. Ahí tenemos ya todo el curso, cada uno de las clases que vamos subiendo. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con esto. Bueno, pues lo que ya hemos visto hasta el momento son los tipos de datos, el cómo se va a instanciar o implementar una variable, su sintaxis, los operadores aritméticos básicos. Hemos visto la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ir viendo otros. El operador de asignación ya lo estamos viendo. Bueno, lo hemos estado usando. Los demás los vamos a ir viendo poco a poco. Esto no se los había comentado, pero como en las matemáticas hay un orden de prioridad en los operadores, pues en la programación es exactamente lo mismo. Primero se evalúan los paréntesis, luego se evalúan la multiplicación, luego la división, luego el módulo, suma, resta. Esto es como en matemáticas, así que no hay pierde. Todos podemos entender esto. Hay un orden de prioridad, ¿no? En las operaciones. Hicimos ese reto, el primer reto. Y bueno, el día de hoy toca ver funciones de tipo void. Es lo que llevamos hasta el momento en estas clases. Dentro de las funciones vamos a tener dos tipos. Unas que son las de tipo void, que son tipo vacío, y otras que van a ser las que son diferentes a tipo void, ¿no? Vamos a ver el día de hoy esas dos. Y bueno, principalmente quiero comenzar enseñándoles cuál es la sintaxis de declaración, porque esto va a ser, chicos, muy, muy importante. Porque estas funciones, primero que nada, quiero que entiendan cuál es el objetivo de una función. El objetivo de una función es, digamos, tener bloques de código, que aquí tenemos bloques de códigos dentro de esta instrucción. Aquí dice secuencia de instrucciones en color verdecito. Aquí, esos bloques de código nosotros los vamos a poder estar mandando y llamar desde la función principal, que es la función main, y desde ahí ya no vamos a tener que estar escribiendo a cada rato el mismo bloque de código, porque en primer lugar perdemos mucho tiempo estar escribiendo y escribiendo, repitiendo código innecesario. En segundo lugar, si lo hacemos con funciones, hacemos que el programa sea más óptimo. ¿Por qué? Porque van a ocupar menos recursos, menos espacio en memoria y se hace más óptimo. Además de que es más amigable y es más comprensible para el programador. Las funciones entonces nos van a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué son las funciones? Son bloques de código que nos van a ayudar a estar repitiendo o mandando llamar las veces que sea necesario el mismo bloque de código sin necesidad de volverlo a escribir. Ya les voy a enseñar cómo es que estas funciones, cómo operan. Vamos a ver unos ejemplos, pues, reales en el programador, en el DevC. Ok, ¿cuál es la sintaxis entonces? Vamos a tener sintaxis de declaración de una función de tipo void. ¿Qué son estas? Esta es la sintaxis en donde tenemos void, que es el tipo de dato. Lo que está en rojito, todos los que están en rojo son tipos de datos. Ok, entonces vamos a tener el tipo de dato al igual que en las variables. Van a ser int, void, double, bool, string, char. Ahorita vamos a ver unas funciones en donde el tipo de dato va a ser muy importante elegirlo con cuidado, ¿ok? En este ejemplo de funciones void, el tipo de dato void significa que está vacío, ¿ok? Entonces, cuando mandemos a llamar esta función void, lo que va a suceder es pues que se va a ejecutar todo lo que esté aquí adentro, ¿ok? Siempre. Entonces, eso es muy importante. Entonces tenemos aquí el tipo de dato que es void, el function name, que es el nombre de la función, el paréntesis,
y ponemos las llavecitas. ¿Ok? Esa es la sintaxis de declaración de una función de tipo void. Dense cuenta que esa es una manera. En ese caso no está recibiendo ningún parámetro. Ya van a entender cuáles son los parámetros. Los parámetros son estos que vemos adentro del paréntesis. Lo que hay adentro del paréntesis, eso le vamos a llamar parámetros. Esta función no recibe parámetros. Ahora, ¿cómo vamos a mandar a llamar esta función? La podemos mandar a llamar desde otra función o desde la función main, ¿ok? Entonces, la mandamos a llamar con el function name, el nombre de la función, el paréntesis y el punto y coma. Dense cuenta que es esto, el punto y coma. Así de fácil es como mandamos a llamar. Digamos que acá adentro, en color verde, podemos tener no sé, 100 líneas de código. Imagínense, 100 líneas de código. Pues si tuviéramos que si nos encontráramos en la necesidad de volver a llamar esa línea de código, tendríamos que estar escribe y escribe y escribe esas 100 líneas de código. Es bastante memoria la que se consumiría. Y bueno, no sería óptimo, pero si utilizamos funciones, pues esa es la única línea que vamos a estar escribiendo. Para que se den cuenta lo, lo potente, lo poderosas que son estas funciones, ese tipo de funciones, ¿ok? O implementar funciones en nuestros programas. Vamos a tener las otras que son funciones con paso por parámetro. Esa es la sintaxis en donde, ¿qué significa que sea por paso por parámetro? Significa que desde nuestro programa principal, nuestro programa main, le vamos a pasar una función, no, le vamos a pasar una variable aquí adentro en el argumento y el tipo de esa variable que le vamos a pasar tiene que ser del mismo tipo que está aquí adentro. Y aquí sí quiero decirles que aquí adentro el nombre de la variable puede ser el que ustedes quieran. Claro, siempre es recomendable que sea algo pues que tenga sentido, algo coherente, ¿no? Pero puede ser el nombre que sea independientemente del nombre que va a tener la variable que se le va a meter desde la función main. Esto lo voy a explicar después, ya cuando estemos programando. Eh, entonces la sintaxis es la misma, tenemos void del tipo de dato que es void, vacío, el function name, y luego el tipo, bueno, eso ya es el parámetro que va a ser type, es el tipo de dato y el nombre de la variable, que como les digo puede ser lo que sea, solamente que tenga algo de coherencia. Las llavecitas y bueno, adentro va el bloque de instrucciones, ¿ok? Vamos a, en este caso está recibiendo un solo parámetro, pero le podemos meter dos o más parámetros, ¿ok? Eso va a depender de lo que tengamos que hacer en el programa. En este caso vamos a tener esta función que es con dos parámetros, igual es lo mismo, void function name, y luego sigue el tipo de dato de la variable y el nombre de la variable uno, el tipo de dato y el nombre de la variable 2, ¿ok? En este caso va a recibir dos variables y vamos a tener una secuencia de instrucciones adentro. ¿Cómo las mandamos a llamar? Así de fácil. Para el ejemplo de acá arriba, function name, y que recibe un solo parámetro, pues es function name, que es el nombre de la variable. Entre los paréntesis vamos a poner a la variable, ¿ok? Esta variable se supone que ya fue declarada en la función principal. Entonces, esta variable puede ser, pues, cualquier cosa. Para este caso es lo mismo, pero vamos a poner la primera variable, coma, la segunda variable, solamente los nombres, ¿ok? Vamos a tener también funciones diferentes al tipo void, que son estas, en donde lo que va a cambiar aquí, pues es el tipo de dato. En la diapositiva anterior, ese tipo era void, vacío. En este caso ya no va a ser vacío. Ese tipo de dato, aquí es muy importante, es lo que trataba de decirles hace un momento. Ese tipo de datos tiene que ser forzosamente
igual al tipo de dato que vamos a retornar, ¿ok? Ojo con esto, por favor, entendamos muy bien esto. El tipo de dato de la función va a ser el mismo tipo de dato de la variable que vamos a retornar, ¿ok? Porque vamos a tener type, function name, el nombre de la función, paréntesis. ¿Y cuál es la diferencia con el void? Es que tenemos aquí un return. ¿Y qué es lo que va a retornar? Va a retornar es el return variable name, que es este, return variable name. Significa que nosotros le vamos, esta función pues va a trabajar, ¿no? No recibe nada, no está recibiendo nada, ojo aquí, pero sin embargo sí va a retornar esta variable. ¿Qué significa que va a retornar? Que va a devolver cuando yo mande llamar esa función, yo voy a obtener un valor, no sé, numérico o cadena o carácter. Eso va a depender del tipo de dato de mi función, ¿verdad? Vamos a tener una secuencia de instrucciones y bueno, es eso. ¿Cómo lo mandamos llamar? Eso no cambia, function name. Respecto a la diapositiva anterior, esto no cambia. Vamos a tener con paso, bueno, ese mismo tipo de funciones diferentes a void, eh, con paso por parámetro. Es lo mismo, esto no cambia. Cuando hablamos de paso por parámetro, significa que la diferencia es que adentro del paréntesis, en el argumento, vamos a tener un tipo, vamos a tener una variable, y esta variable va a tener un tipo. Ese tipo de dato, pues, nos va a servir, pues, para que el programa pueda trabajar. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo sé que ahorita no se entiende mucho, pero esta diapositiva les va a servir muchísimo cuando, cuando a ustedes, después de que vean el video, ustedes pueden venir y revisar la diapositiva. Las diapositivas también están en el sitio web, así que ahí las van a encontrar. Esta diapositiva les va a servir para recordar cómo es que funcionan, ¿ok? Entonces, para esta función que recibe dos parámetros, es exactamente lo mismo, la estructura es la misma, lo único que va a cambiar es que va a recibir dos parámetros, ¿ok? ¿Cómo las mandamos llamar? De la misma manera, eso no cambia. Entonces, eh, ahora vamos a ver entonces cómo es que esto lo vamos a implementar en código para que lo entendamos, porque esto es como teórico, ¿ok? Ahora lo vamos a llevar a lo práctico. Para eso nos pasamos aquí a nuestro Depse. Dense cuenta que yo ya lo tengo inicializado. Si ustedes no se acuerdan cómo crear un proyecto, les invito a que vean el video 1 o el video 2 para que ustedes ahí se acuerden cómo es que se crea un proyecto. Yo ya lo tengo el proyecto creado y solamente pues lo vamos a probar, ¿no? Que funcione. Luego lo voy a compilar para que se vea que esté funcionando y pues sí, está funcionando, pero no hace nada porque yo no le he dicho que haga nada. Entonces, muy bien, entonces lo primero que siempre les he dicho que debemos hacer es qué cosa, poner el using namespace std. Esto con el fin de poder utilizar el sein y el seud. ¿Ok? Em, Algo que no les había dicho, estos se llaman librerías, ¿ok? Ojo, mucho ojo ahí. Se llaman librerías. Esto que dicen in main, eso significa que es una función principal, la función principal. Eso que vemos aquí de return 0, eso es el retorno, ¿ok? Eso como dato importante porque les va a ser de mucha utilidad saberlo. Ok, entonces, el reto dice así, dice, escribe un programa que pregunte al usuario por dos valores numéricos y que cuando se ingresen los valores, realice la suma, resta, multiplicación y división de esos dos valores. En esta ocasión se debe usar una función void para cada uno
de las operaciones. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a utilizar funciones solamente, ¿ok? Para que yo tenga también la oportunidad, pues, de mostrarles las diferentes formas que existen de declarar, pues, funciones. Entonces, vamos a usar funciones para cada operación. Entonces, vamos a comenzar. A mí me gusta siempre en mis programas colocar pues un mensaje de bienvenida. Entonces yo lo voy a poner aquí. Y dice Seud, recordemos que es para imprimir. Ya no les voy a estar recordando que Seud es para imprimir. Entonces recuérdenlo por ustedes mismos. Entonces en primer lugar imprimimos un mensaje en pantalla que dice: hola, este es el reto número 2. Y hacemos un salto de línea. ¿Ok? Eso es para pues que el usuario sepa, ¿no? Eh, Aunque no es necesario, ¿eh? Porque cuando programamos, pues, estos mensajes deberían ser para nosotros, pero los vamos a dejar. Entonces, esto sí es importante. Vamos a imprimir en pantalla el mensaje que dice: este programa realiza la suma, resta, multiplicación y división de dos números ingresados por el usuario, y hacemos otro salto de línea para que nuestro programa no se vea pues mal. Ok, entonces después de eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues pedir los datos, ¿no? Porque el programa nos pide que el usuario ingrese dos números. Entonces vamos a pedir los datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer así. Vamos a, primero hacemos un salto de línea al inicio para que tengamos una forma visual más bonita. Y vamos a imprimir en pantalla, ingresa el primer número. ¿De acuerdo? Entonces con esto el usuario va a saber que debe ingresar un número y no hacemos salto de línea para que cuando el usuario teclee algo lo ponga a continuación. Sí, porque si yo pongo un salto de línea, este va a ser mi mensaje y acá abajo va a estar el número que el usuario tecleó. A mí no me gusta que se vea así, ustedes pueden hacerlo, son libres, pero a mí no me gusta. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, el usuario ya sabe que debe teclear un número cualquiera. Entonces, yo voy a tener que guardarlo en un lugar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ese, ese número que el usuario tecleó anteriormente, guárdalo en la variable number one. ¿Ok? Ojo aquí, number one existe. No, no existe. Esta variable number one no existe, entonces la tenemos que crear. ¿Ok? La vamos a crear. ¿En dónde? Bueno, la vamos a crear aquí. Y esa variable va a ser de tipo... ¿De qué tipo creen? Double. ¿Y por qué double? Number one. ¿Por qué double? Pues porque double nos permite ingresar valores ya sean enteros, pero double está creado para números de coma flotante que tienen una dimensión de 2 a la 8 bits. Entonces es un número grande, ¿ok? Flotante. Bueno, no es flotante, es doble, pero muy grande. Entonces, listo, ahora sí, ya existe ese número. Ya está definido. Ahora ya ingresó el primer número. Ahora el usuario tiene que ingresar un segundo número. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir en pantalla, ingresa el segundo número. Entonces, ese segundo número que el usuario teclee lo tiene que guardar en algún lugar. Lo va a guardar en number2. ¿Ok? Pero number2 existe, vuelvo a preguntar. Pues no, no existe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que declararlo, ¿verdad? Igual, nos vamos a double number2. ¿Ok? Y ya existe. ¿Ok? Eh, y ahora sí, después de esto, pues yo me quiero asegurar de que pues los números sí se hayan introducido correctamente y que no me esté pues aquí haciendo una jugada, ¿no? El programa. Entonces yo voy a imprimir en pantalla los números engrasados son. Voy a mandar a llamar lo que tiene adentro number one.
mensaje y lo que tiene adentro number2, ¿ok? Y hago un salto de línea. Si yo hago esto, si number2, 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 aquí hay un error, miren, tengan cuidado. Ok, dice el mensaje y después me pide ingrese el primer número. Le voy a dar 3.1415 y el otro otra vez le voy a poner 3.1415. Ahí está. Dice los números ingresados son 3.1415 y 3.1415. Está funcionando correctamente. Ahora, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia. Esto no es programación con funciones. ¿Por qué? Porque esto lo hice porque quiero que se den cuenta que si en el programa me solicitan estar ingresando una y otra vez esa parte de que el usuario ingrese datos, pues es mucho estar escribiendo, mucha pérdida de tiempo. Y yo puedo optimizar esto poniéndolo adentro, esta parte adentro de una función, ¿ok? Entonces, yo voy a poner esto adentro de una función. Esto lo voy a hacer solamente una vez, así que por favor no se me pierdan, porque no quiero que se me confundan. Este, entonces, voy a implementar las funciones pero aquí las funciones en dónde se declaran, en dónde se implementan. En primer lugar, en primer lugar, es muy importante esto. ¿En dónde vamos a tener que declarar las funciones? ¿En dónde las declaramos? Antes de la función principal, ¿ok? Esta es mi función principal. Se los dije al inicio. Les dije que no se les olvidara. Vamos a declarar nuestras funciones antes de la función principal, que es el main. ¿Ok? ¿Y cómo las vamos a declarar? ¿Ok? Yo quiero, yo quiero que la función que yo voy a implementar se llame pide datos. ¿Sí? La sintaxis que yo les decía era de tipo void y luego el nombre de la función pide datos y luego las paréntesis y luego punto y coma. Así es como lo vamos a implementar también. Eso no estaba en las diapositivas, pero así se hace, ¿ok? Entonces ya la tengo implementada, ya la tengo declarada, perdón. Ahora la voy a implementar. ¿Cómo la voy a implementar? Ok, en primer lugar, si la implemento, esto tiene que desaparecer. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dar control X y ya se fue. Pero está claro que yo no puedo dejar ese espacio ahí vacío, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandarla a llamar. ¿Cómo lo hago? Con un pide, pide datos. Punto y coma. Listo. Ya la mandé a llamar. ¿Ok? Pero ahorita no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no la he implementado. Solamente la declaré. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ahora la tengo que implementar. ¿Cómo lo voy a hacer? De esa manera. Esto que tenemos aquí adentro es lo que corté con control X de aquí. Y bueno, esta es la función implementada. Dense cuenta que es con void. Pide datos, eso no cambia, es lo mismo. Pero lo que cambió con respecto a esto es que en lugar de punto y coma puse corchetes. Y adentro puse todo el proceso, que fue lo que corté de aquí. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a tener un problema. Si yo compilo, me va a surgir un problema. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí adentro tampoco se los había dicho, pero eso se llaman... eh, son variables locales, ¿ok? No se los había dicho, pero es muy importante. Esto que tengo aquí son variables locales, que significa que solo van a funcionar adentro de la función en la que estén declaradas, que es el main, en este caso la función principal.
Entonces voy a compilar y van a ver que hay un error. Me dice aquí que number one no fue declarada en este espacio, ¿ok? En este espacio de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues estas funciones, en lugar de tenerlas locales, yo las tengo que poner en globales. Voy a darle control X y las voy a poner globales. ¿Cómo hago eso? Estas funciones globales, yo las voy a poner aquí, ¿ok? Estas variables globales, perdón. Estas variables globales yo las voy a poner antes de la declaración de funciones. Y entonces van a quedar aquí, ¿de acuerdo? Es double number one, number two. Y entonces nuestro programita queda así. Es lo que llevamos. Voy a compilar. Y dense cuenta que está funcionando 3 y 7. ¿Ok? Funciona exactamente lo mismo. Lo único que hice fue pues cambiar esto. Poner todo adentro de una función. Ahora, esta es una función de tipo vacía, de tipo void. Lo que hago cuando yo mando a llamar esta función, se ejecuta todo este código que está aquí adentro. Así de fácil, no hay más. ¿Verdad? Es así de sencillo. Ahora, lo que yo tengo que hacer es que, pues, con suma, resta, multiplicación y división, pues todo esto que estén adentro de funciones. Entonces voy a comenzar pues con esto. En primer lugar, pues me voy a ir a mi programa principal, a mi programa main. Voy a comenzar con la suma, ¿ok? Y quiero hacerlo de esta manera. Number one. Ok. Voy a mostrar quiero mostrar pues en pantalla este mensaje que dice número uno más número 2 es igual a, y quiero que después de eso me muestre pues el resultado de la suma entre estos dos números. Para esto voy a utilizar una función. Voy a utilizarlo para que me pueda imprimir ese mensaje en pantalla. Tengo que hacerlo de esta manera. Suma, fíjense, voy a mandar llamar la función suma, que recibe dos parámetros. Ok, recibe un parámetro y otro parámetro. Ok, pero esta función es de tipo void. Ok, entonces yo lo que quiero hacer que cuando yo mande a llamar esto, yo le meta number one, número uno, le meto el número 2 y que automáticamente esta línea de código me haga la suma entre este y este número. Para eso me va a servir. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues en primer lugar, ya la puse en el main, ya sé lo que voy a necesitar. Ahora la voy a declarar. ¿En dónde la declaro? Dijimos aquí arriba. Ya la declaré. Ok, ahora ojo aquí. Void suma. Y aquí adentro le tengo que poner el tipo de dato, double y double, el tipo de los tipos de datos que va a recibir. Yo en este caso quiero que reciba datos dobles. Ya la declaré, ahora la tengo que implementar. ¿Ok? ¿Cómo la voy a implementar? Pues lo voy a hacer de esta manera. Y me voy a implementación de funciones, la pongo después de la anterior. Y cierro paréntesis. Y listo, ya está implementada. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí adentro? Ojo aquí también. Como arriba yo dije que recibía dos dobles. Acá yo le tengo que poner dos dobles. En ese caso va a ser, yo lo voy a llamar one y two. Double one, double two. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer adentro? Pues adentro lo que tiene que hacer es la suma entre esos dos parámetros que yo le voy a meter, porque acá yo le voy a meter dos parámetros. Aquí están esos dos parámetros.
quiero hacer esa aclaración que también ya había comentado. Dije que el tipo de dato y el nombre de la variable que están en la declaración no forzosamente tiene que ser el mismo que el que está aquí afuera, ¿ok? No forzosamente tiene que ser el mismo. Si es el mismo no pasa nada, pero no tiene por qué serlo. En ese caso no es el mismo. Entonces, tiene que hacer la suma entre esos dos números o valores, ¿ok? Entonces, yo voy a declarar una variable que se llama suma, double suma. Pongo el operador de asignación. Esto ya lo trabajamos en otro video. Y hago 1 plus 2 o 1 más 2, ¿ok? Entonces, hace la suma entre 1 y 2. El resultado lo guarda en suma. Y ahora, ¿qué creen que tiene que pasar? Como es una función vacía, no puede retornar nada, pero sí puede hacer una impresión. ¿Y qué es lo que yo quiero que imprima? Yo quiero que imprima la variable suma. Quiero que imprima lo que tiene adentro suma. Y que haga un salto de línea. ¿Ok? Entonces, ya está. Mi función ya está lista. Ahora, como ya está mandada a llamar aquí, esta función yo la mando a llamar con suma, el nombre de la función, y le pongo adentro los dos parámetros que debe recibir, y le pongo number1, que es de tipo double, aquí está, number2, que es de tipo double también, y ahora cuando yo mande llamar esto me va a dar la suma entre este y este número, ¿ok? Primer número, 4 y 6. Dice los números ingresados son 4 y 6 y la suma es 4 más 6 es igual a 10, ¿ok? Igual, en este caso yo le puedo poner aquí, pues solamente para que vean, le puedo poner un 5 y un 9 y me va a dar la suma, ¿ok? En este caso, a ver, el mensaje va a estar mal impreso, ¿eh? Me va a dar 5 y 9 son 14, ¿ok? Esto está mal impreso porque pues era solamente para enseñarles. Ok, entonces lo dejamos así. Ya tenemos la función suma. Ahora voy a hacer la función resta. Y entonces, respecto a la función resta, vamos a ver aquí. Mm, pues lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, es ponerlo en nuestra función principal, ¿ok? En nuestra función main. ¿Para qué? Esto yo lo recomiendo, digo, no es que tenga que ser así forzosamente, pero lo recomiendo para que pues llevemos un orden y sepamos qué es lo que estamos haciendo y no nos perdamos, ¿ok? Entonces, ya está en mi función principal, ya sé lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues voy a imprimir number1 menos number2 igual, y dentro de ese igual va a estar la función que yo voy a crear. Esta función yo la quiero llamar resta y quiero que reciba dos parámetros. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que esta función es de tipo double y esta recibe dos parámetros. ¿Y qué significa que sea de tipo double? Significa que va a retornar un valor. ¿Y qué es lo que va a retornar? Un valor doble. ¿Ok? Entonces, cuando yo mande llamar esto que tengo aquí marcado, esto va a tener un valor doble. ¿Ok? No sé qué número sea, eso va a depender de cuánto valga number one y number two. Pero esto va a valer un número, ¿ok? Entonces ya la tengo en mi función principal. Ahora la tengo que declarar pues aquí arriba, en la declaración de funciones. ¿Y cómo es que yo la tengo que declarar? Dijimos que primero va, ¿qué cosa? El tipo de dato. No, ahí no es, aquí no es. Es aquí. El tipo de dato, que es double. El nombre de la variable, que es resta. Y el tipo de dato que va a recibir. Va a recibir dos
dobles, dos double. Ok, entonces ya está declarada. Ahora la voy a implementar. ¿Cómo la voy a implementar? Pues al igual que en el ejemplo anterior, esto es demasiado sencillo, chicos. Así de fácil. Así de fácil se implementa. Ponemos el tipo de dato, el nombre. Y aquí, pues en los parámetros, aquí sí ya les tenemos que dar un nombre a las variables que vamos a ingresar, que es double one, double two. Aquí se pueden repetir, ¿eh? Porque, pues, como les dije, estas son variables locales. Se siguen llamando variables locales porque solo funcionan en este entorno, ¿ok? Adentro de la función. Afuera ya no funcionan. Entonces, ya estamos aquí, en el espacio, en esta función. ¿Y qué es lo que tiene que hacer resta? Pues lo que yo quiero es que me haga la resta entre pues double one y double two, ¿ok? Entonces, una particularidad de estas funciones que son diferentes es que tienen un retorno. ¿Qué significa retorno? Que es un valor que me va a regresar. En este caso, yo he propuesto que se llame resta ese valor de retorno y dije también, si mi función se llama double o es de tipo double, si eso significa que la variable que me va a retornar también es de tipo double y aquí lo estamos viendo. El nombre no es necesario que se llame igual que la función, ¿eh? No es necesario. En este caso yo lo necesito así o yo lo quiero así. Entonces se llama resta mi función y pues lo único que voy a hacer es que voy a hacer la resta number one menos number two. El resultado lo voy a guardar en resta, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Esta función me va a regresar resta. Significa que me va a regresar el número que se guardó en esta función. Entonces cuando yo la mande a llamar aquí, o más bien yo ya la mandé a llamar, pero cuando ejecute, cuando yo mande llamar esto va a tener el valor o la diferencia entre number one y number two, ¿ok? Entonces voy a compilar 2 y 6 y aquí está 2 menos 6 es menos 4, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ok, entonces ya vimos una segunda forma, ¿eh? Ya llevamos dos, más bien tres, con pi de datos ya llevamos tres formas de implementar pues funciones en nuestros programas. Esta es pues uno que es de tipo double y retorna y que tiene un retorno, ¿ok? Y tiene también pues recibe dos parámetros aquí. Ya llevamos suma resta, multiplicación, pues con multiplicación es otra forma de hacerlo. Aquí vamos a utilizar otra variante que pueden ustedes utilizar en sus programas, o más bien que lo tienen que aprender. Vamos a imprimir number one por number two igual, y esa es la función multiplicación. Esa es una función double que no recibe nada, pero al ser double significa que me va a retornar un double, ¿ok? Pero no está recibiendo nada, véanlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Declararla. ¿En dónde la declaramos? Pues en donde estuvimos declarando todas las demás. Aquí arriba. Y esta multiplicación. ¿Ahora qué sigue? Pues la tengo que pues implementar. ¿Ok? La voy a implementar. ¿Y en dónde la implemento? Aquí. Ya es implementada double multiplicación. Ya está. Ahora, todo lo que tiene adentro, bueno, más bien esto es lo que teníamos en verde en nuestra diapositiva.
que es el proceso. Aquí dijimos que si mi función es de tipo double, significa que la variable que me va a retornar también es de tipo double. En este caso yo la llamé multiplicación y me va a retornar a multiplicación. Pero multiplicación, ¿qué es lo que va a tener? Multiplicación va a tener el resultado de multiplicar number one por number two. Y dense cuenta que aquí estamos utilizando number one y number two. ¿Por qué? Porque aquí no está, bueno, a diferencia de aquí que usamos one y two, es porque aquí esas dos, ¿qué es lo que hay en number one? En number one ahí está el primer valor que el usuario ingresó, que el usuario tecleó. En number two está el segundo valor que el usuario tecleó. Pero la diferencia con esta función respecto a las otras es que en las otras yo puedo ingresarle directamente desde la función, desde la llamada, desde aquí. En lugar de number one, number two, yo puedo ponerle los números que quiera y me va a hacer la resta. Pero en el caso de la multiplicación, si yo intento hacer lo mismo, no se va a poder. Siempre que yo mande llamar multiplicación, solamente me va a hacer la multiplicación de lo que de lo que el usuario haya tecleado. ¿Ok? Entonces ya está. Va a funcionar si lo compilo. Le voy a poner 5 y 7. Y ahí está. 5 por 7, 35. La tabla de multiplicar más difícil, la del 7, ¿verdad? Ok, entonces ya solo nos falta la división. ¿Cómo vamos a hacer la división? Vamos a utilizar una manera diferente. Recordemos que en todas estas, en suma, resta, multiplicación y división, yo lo estoy haciendo de formas diferentes para que ustedes vean todas las formas en las que se pueden hacer, ¿ok? Entonces, en la división voy a usar una función void que no recibe nada. ¿Y cómo lo voy a mandar a llamar desde la función main? Es así, con división, paréntesis, punto y coma, fin, se acabó. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la misma manera en la que yo le pedí los datos al usuario, ¿se acuerdan? Entonces, con división, ¿cómo lo voy a hacer? Número uno, primer paso, siempre que vayamos a declarar una función, más bien siempre que pongamos una en el main, hay que declararla. ¿En dónde? En donde declaramos todas las demás. Aquí está, void, división, este tipo void. Ok, ahora la voy a implementar. ¿Cómo la implemento? Me voy hasta la parte de implementación de funciones. Y aquí está, división, void, división, corchetes. Y como no puedo retornar nada si de hecho si yo pongo por ahí un return, me va a marcar un error por ahí fatal. Y lo que yo tengo que hacer pues solo me queda pues imprimirlo directamente, ¿no? Entonces yo pongo Cout number one entre number two igual a number one entre number two. Así de fácil. Y con esto ya puedo compilar. Y aquí está 4 y 6. 4 entre 6 y me da el resultado de 4 entre 6. ¿Ok? Y vean, ya terminé el programa. Ya hice todo lo que el problema me decía que hiciera. Ya lo hace el programa. Suma, resta, multiplicación, división. Y cada una de esas operaciones las está haciendo de una manera diferente. ¿Se dan cuenta? Con programación podemos hacer muchas cosas. De hecho, varias cosas que yo tengo o que yo hago en mi día a día, pues lo tengo automatizado mediante programación. Pero con programación podemos hacer muchas cosas y em, con esto terminamos pues este problema en donde vimos las funciones, ¿ok? Cómo es que están funcionando las funciones.
vimos pues ya las diferentes formas en las cuales nosotros podemos pues implementar estas funciones. Y bueno, el código que de lo que hicimos hoy pues igual estará subido en GitHub y también estará subido en nuestra página web. Abajo te dejamos el enlace. Y en nuestra página web, además de la información, están diapositivas, están los enlaces a GitHub. Básicamente en la página web puedes encontrar todo lo referente a este programa. Está la grabación, está todo. ¿Ok? Entonces, pues chavos, esto es todo por el día de hoy y todo respecto a este programita. ¿Ok? Los veo en el siguiente video en donde vamos a estar, ya vamos a llegar a ver pues la parte de los condicionales if y else. Va a estar chévere todo eso y nos vemos en el siguiente video entonces. Bye bye.